Entonces vamos a intentar cubrir, finalizar lo que corresponde al Nuevo Testamento y el tema de la unicidad de la Biblia, que hemos dado algunas cápsulas al respecto, pero vamos a profundizar un poquito más de eso. Entonces, trayendo un poquito lo de la clase anterior, solo para resumir o hacer un recordatorio de lo que vimos, es que el Nuevo Testamento tiene una sección que se le conoce como los evangelios. Generalmente se les dice los evangelios canónicos, porque estos son los que están en nuestro canon, en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, estas son 4 diferentes perspectivas, pero que no son contradictorias, sobre el relato de nuestro Señor Jesús, llámese el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y resurrección. Entonces, habíamos dicho que no se contradicen, sino que se complementan unos con otros. Lo que pasa es que a veces uno tiene que analizar bien el texto, las traducciones a veces no ayudan mucho pues, pero a todo se mezcla y se compone como es, ¿verdad? O sea, con la verdad absoluta de la palabra. De hecho, son libros inspirados por Dios, ya lo vimos en clases anteriores. Entonces demuestran que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Es prácticamente la continuación del Antiguo Testamento. Y ya conocemos los evangelios, ¿verdad? Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces establecen las bases para la enseñanza del resto del Nuevo Testamento. O sea, esto es como el fundamento, porque a partir de las enseñanzas de Cristo, su ministerio, desde ahí para allá, todo parte con los apóstoles, ¿verdad? Y el trabajo que ellos hicieron. Entonces, mucho de todo lo que hicieron fue con base a las instrucciones y a las enseñanzas del Señor Jesús. Además de que también fueron guiados por el Espíritu Santo, porque muchas de las cosas que quería enseñarles Jesús no lo logró terminar porque ellos no iban a entender, o sea, ellos no comprendían del todo. De hecho, ellos hasta cierto punto, los apóstoles, pensaban que Jesús iba a reinar ahí de una sola vez, ¿verdad? En la tierra, que iba a quitar el dominio romano, iba a tener su propio reino ya en la tierra, pero ellos tal vez no comprendieron muy bien las escrituras y hasta que Jesús les dijo claramente que iba a morir y resucitar, ¿verdad? Y, y entonces ellos cambió la perspectiva, comprendieron un poco más, les explicó las escrituras de que desde Moisés hasta los profetas mismos hablaron de él. Y pues ese es el tema del Evangelio, de los libros del Evangelio. Luego tenemos el libro de los Hechos, que es una clasificación aparte que se hace. Es un libro bastante bueno, es histórico, o sea, todo lo que está ahí es histórico y registra los hechos o acontecimientos de los apóstoles de Jesús, los primeros apóstoles. Eh, bueno, tomando en cuenta que la palabra apóstol significa enviado, más había un oficio como tal que eran de los 12 apóstoles que fueron designados por el mismo Cristo, Jesús. Entonces, esa función ya en nuestros días ya no está, ¿verdad? Ese cargo, por así decirlo. La función sí, o sea, hay apóstoles, hay personas que son enviadas a hacer una tarea, una misión, pero ya no es la figura de apóstol que existía en ese tiempo, es solo para aclararlo. Entonces cuenta el inicio, este libro de Hechos, de la iglesia, cómo surgió y la cristiandad. La primera vez que se llamaron cristianos a los seguidores de Cristo fue en Antioquía. Entonces, desde ahí más o menos empezó esto de que ya tenía nombre nuestra religión, nuestra fe, porque somos seguidores de Cristo. Entonces, los hechos demuestran el rápido crecimiento en el primer siglo después de Cristo, obviamente. O sea, acuérdense que Jesús hizo ese cambio de tiempos en que se dividió la historia en en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en el primer siglo, prácticamente los apóstoles fueron los que llevaron las buenas nuevas y la iglesia empezó a crecer y crecer y crecer exponencialmente gracias a las señales y milagros maravillosos que hicieron ellos.
por medio de, obviamente, el poder de Dios. Luego tenemos las cartas o epístolas paulinas, que como su nombre lo indica, todas fueron escritas por el apóstol Pablo. Son bastantes, son 12 si no me equivoco. Son cartas a iglesias para exponer la doctrina oficial y práctica que debían seguir esa doctrina. O sea que él empezó a explicar muchas de las cosas que tal vez no se comprendió bien en el Evangelio, en los Evangelios, y además por inspiración del Espíritu Santo también se formaron muchas doctrinas importantes que fueron oficiales. De hecho, el mismo apóstol Pedro, en segunda de Pedro, no me acuerdo del capítulo, pero él confirma que las cartas de Pablo son inspiradas. Él dice de que ¿cómo se llama? Que aunque es difícil de entender y hay gente que tuerce ese tipo, y a la fecha todavía hay gente que hace eso, tuerce las escrituras de Pablo para justificar algo, pero, o sea, lo que explica el apóstol Pablo son doctrinas, o sea, el mismo apóstol Pedro lo ratificó, que esos escritos son palabra inspirada por Dios. Y además habló mucho de la práctica del cristianismo, porque, o sea, muchas veces a, a los cristianos evangélicos nos catalogan como que solo hablamos y no hacemos, ¿verdad? O decimos, ¿verdad? Pero no se hace. Entonces, pero no, o sea, también hay una práctica que hay que tomar en cuenta. Es cierto, la salvación es por la fe, pero las obras demuestran o evidencian que yo tengo fe, porque obviamente si yo tengo fe, debo de obedecer lo que el Señor me manda a hacer. Digamos, el Señor manda a predicar, aunque Dios sabe quiénes se van a hacer, quiénes se van a salvar, quiénes son sus hijos, pero, o sea, pero nos ha dado una tarea que sea predicar y compartir la palabra con otros y lograr ganar armas. Bueno, ganar almas no sé si es la palabra más correcta, pero el hecho es de que llegan a Cristo, a los pies de Cristo, y muchas veces es usado nosotros como barro, como vasos de barro, ¿verdad? Pero es el poder de Dios el que convence a las personas, el Espíritu Santo. Luego de las cartas de Pablo, tenemos las epístolas generales. Entonces, en estas epístolas generales, complementan las epístolas de Pablo, Paulinas, y también fortalece las enseñanzas y la aplicación adicional a ellas. Luego tenemos el libro de Apocalipsis, que es netamente profético, profetiza los eventos que ocurrirán al final de los tiempos y hay profecías, perdón, de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la clasificación netamente, como un recordatorio. ¿Cómo se completó el canon del Nuevo Testamento? Eso es interesante porque estamos, todos los cristianos, creo yo, estamos confirmados de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, definitivamente. Jesús mismo lo confirmó por las Escrituras. Y todos los, bueno, porque si hubiera habido alguna palabra que no estaba bien de las Escrituras, Jesús lo hubiera dicho. Lo que sí Jesús criticó bastante a los fariseos, a los escribas, es sobre su tradición. Y la tradición judaica, pues ellos hacían sus propios libros, por ejemplo, el Talmud, la Mishnah, y hay otros libros que son como la interpretación del Antiguo Testamento. Y esos son los que ellos tergiversan prácticamente la palabra, o sea, le agregan significados y cosas que no están en la palabra. Entonces, eso fue mucho lo que criticó Jesús, pero el Antiguo Testamento como tal, no, o sea, él hizo referencia a muchos pasajes del Antiguo Testamento, confirmando las Escrituras. Entonces, el canon, ¿qué significa la palabra canon? Viene de caña, la palabra en griego. Es básicamente una caña que servía como regla y así se hacían como mediciones de distancia y cosas así. Entonces, era una forma de cómo establecer una regla, ¿verdad? Una distancia exacta, por así decirlo, establecer un modelo. Entonces, para nosotros viene siendo una lista de escritos reconocidos por la iglesia como revelados por Dios, que en este caso tenemos el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento.
básicamente es nuestra regla de fe y conducta, es la Biblia. Ahí está todo lo que nosotros debemos de conocer sobre Dios, lo que Dios nos ha querido revelar por medio de su palabra. Ahí está. Y pues es bastante, o sea, tener, si nosotros hacemos un recuento de toda la información que está en el Antiguo y Nuevo Testamento, es bastante, pero todo sirve, todo está ahí y es revelación de Dios que nos los ha dejado a nosotros. Decía un pastor una ocasión de que qué sentirían ustedes si de repente estamos en la iglesia, ¿verdad? Y se abren los techos de la iglesia y aparece una gran luz y una voz que dice orar sin cesar. Entonces, ¿qué haría toda la gente de la congregación? Orar, ¿verdad? Sin cesar. ¿Por qué? Por la gran revelación, la gran... Pero eso ya está en la Biblia. Eso ya está en las escrituras y esa es palabra de Dios. Entonces, o sea, debemos de tomarla así como algo tan relevante que en nuestras manos tenemos la palabra de Dios, que es nuestra Biblia. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, también se le dice al cristiano, a nosotros históricamente como los cristianos, el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra religión se basa en la palabra de Dios, en la Biblia. Aunque, bueno, históricamente la iglesia católica romana, pues tenía otro tipo de cosas que tomaban en cuenta, la tradición, ¿cómo se llama? El testimonio, lo que decían los papas, la jerarquía eclesial, también estaban, ¿cómo se llaman Las esto? apariciones también. Las apariciones, ajá, de ahí partían ciertas doctrinas que, o sea, no están en la escritura, o sea, entonces eso se presta a grandes confusiones. Mientras que nosotros, nuestro fundamento es la Biblia. Si no está en la Biblia, no es adecuado. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación que Dios nos ha dado. No debemos de confiar en el hombre. Y de hecho en la palabra dice, maldito el que confía en el hombre o pone fuerza de su brazo, ¿verdad? No debemos de confiar ni en nosotros mismos, sino que en la palabra de Dios. Para los judíos, ellos dividían, y eso lo vimos un poquito en el video, para ellos solo el Antiguo Testamento es el que vale, ¿verdad? Y ellos lo dividían bueno, tenía tres clasificaciones, tres categorías, por así decirlo. La ley, que en este caso está el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Luego van los profetas, que ahí abarcan prácticamente casi todos los profetas, o sea, de los que están en la Biblia, tanto los 12 de profetas menores como los 4 mayores. Inclusive ahí metían me parece que a Josué y a varios, ¿verdad? Y en los escritos, ahí donde agregaban estos libros como de Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantares. Eh, bueno, entonces para ellos ese es su Tanaj, o sea, es los escritos que ellos consideran como inspirados. Para nosotros los cristianos, tomando en cuenta el canon del Nuevo Testamento y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, nuestra Biblia está contenido, tiene en su contenido el Tanakh o el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se completó el canon del Nuevo Testamento? Aquí nos vamos, bueno, los antiguos, allá en los primeros 2 siglos, me parece, 3 siglos, más adelante ahí está la fecha, ahorita no recuerdo, pero se hicieron varias preguntas para determinar qué libros son canónicos. Obviamente, el que Pablo haya mandado una carta, eso era, no solamente se leía en una iglesia, ¿verdad? Que sí, o sea, obviamente llevaba un destinatario, pero esta era doctrina y era tan importante que se distribuía entre las demás iglesias. Y por eso es que se han encontrado una gran cantidad de copias de estos libros del Nuevo Testamento, porque lo consideraban inspirados por el Espíritu Santo. Y obviamente estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Hasta lo demostraron con señales y prodigios que muchas veces hacían, no por medio de ellos mismos, sino por medio del Espíritu Santo, por el poder de Dios, que hacía ratificar su llamado a ser apóstoles y tener el derecho de poder escribir
las doctrinas principales de la iglesia, o sea, los libros que ahora tenemos nosotros y somos dichosos de tenerlo. Entonces, los que hicieron esta recopilación de la información ya se barajeaban, por así decirlo, libros que definitivamente tenían que ser inspirados, ¿verdad? Porque ellos ya sabían de dónde venían y se estaban distribuyendo por todas las iglesias, pero sin embargo habían otros libros que se les conoce como apócrifos o no inspirados, oscuros. De hecho, apócrifo significa la palabra oscuro. Entonces, esos había que verlo con lupa, ¿verdad? Y siempre había gente que defendía eso. Entonces, en los concilios trataban de definir cuál era el canon del Nuevo Testamento. Entonces, se hicieron algunas preguntas que son bastante lógicas y pues, obviamente, Dios es soberano. Él puso todo lo que pasó en la historia pasó porque él quería que así pasara. Entonces, la Biblia que hoy tenemos es porque así quiso Dios que lo tuviéramos. Entonces, ellos se hicieron estas preguntas y así determinaron cuál es la canonicidad del Nuevo Testamento, de los libros. Primero, por su antigüedad. Si un libro estaba escrito en el primer siglo, por ejemplo, entonces obviamente había que tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se le da la autoría de ese libro? Entonces, esa antigüedad es sumamente importante. También está el otro punto de que si es inspirado. Hay palabras que uno al leerlo, uno dice, sí, esto definitivamente se reconoce que fue inspirado por Dios, hace referencia a las enseñanzas de Cristo, es congruente con la enseñanza de Jesús, del cristiano de ese tiempo, ¿verdad? Entonces llegaban a la conclusión esa, que definitivamente debe ser inspirado. Bueno, está escrito y esto es sumamente importante porque esa fue una de las tareas que le dio Jesús a los apóstoles y por ellos fue que creció el cristianismo. Es de que o tenía que haber sido escrito por un apóstol o supervisado por un apóstol. Entonces, generalmente en esos 8 autores del Nuevo Testamento, ahí vemos una incidencia directa por un apóstol. Ahí son Hebreos que se dice que es anónimo, pero seguramente la debe haber escrito Pablo, el apóstol. También otro de los puntos que se preguntaron es la ortodoxia. O sea, si coincide con el mensaje de Cristo y apóstoles y el Antiguo Testamento. O sea, no iban a dejar de lado el Antiguo Testamento, sino que este libro tendría que explicar sobre el Antiguo Testamento, tenía que ser congruente. Por eso que hay unas cartas que fueron un poco debatidas en su momento, por ejemplo, Santiago. Ese libro fue un poco debatido en el sentido de que parecía contradecir las enseñanzas de Pablo, porque Pablo decía que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y eso no es de nosotros, sino es un don de Dios, dice Efesios 2:8-9. Pero y en Santiago decía, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe por las obras, ¿verdad? Entonces, ahí parecía como que las obras tenían una relevancia con respecto a la salvación, pero no ese es el mensaje que quería dar Santiago, sino que lo que da a entender es de que alguien que tiene fe va a hacer obras, o sea, porque es una evidencia, es un efecto, algo así como que 1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, ese era el punto de Santiago, el medio hermano de Jesús. Entonces, sí, o sea, nosotros tenemos ahorita el canon completo, ya no hay más revelación que agregarle, si no la Biblia estuviera creciendo cada vez más y más y más, y no, es lo que tenemos hoy en día es, lo que el Señor ha querido que sea. Otra de las preguntas es la autoridad. Entonces, si tiene poder para cambiar vidas, y esto es un hecho desde que empezó, ¿verdad? La cristiandad desde siempre, lo que Dios ha hecho, pues ha cambiado las vidas de las personas, para bien, obviamente. Define claramente doctrinas importantes. Si el libro hace ese tipo de definiciones que son congruentes con todo lo ya antes mencionado, el Antiguo Testamento y los libros canónicos, entonces tiene que tener autoridad. Otro de los puntos o preguntas que se hicieron fue la universalidad de esa escritura. O sea, si es aceptado por la gran mayoría de cristianos.
si hay, porque por poner un ejemplo, están en el concilio, ¿verdad? Y del concilio hay, por poner un número, 100 personas. Y de esas 100 personas dicen, no, este libro, el protoevangelio de Santo Tomás, por ejemplo, este libro habla de, por cierto, yo por curiosidad lo leí una vez, y habla de la infancia de Jesús. No sé si ustedes vieron alguna vez una película en donde hacían referencia de que Jesús hacía como pajaritos de barro y les daba vida. Entonces, de ahí viene, de ese Santo Tomás, de ese protoevangelio. Pero, o sea, eso no es inspirado. Entonces, si digamos de ese concilio, de las 100 personas, 80 no están de acuerdo de que sea inspirado y solo 20 están de acuerdo, entonces ahí había un debate, ¿verdad?, que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en ese libro hay cosas también que no están muy bien y bueno, no vamos a tocar mucho sobre eso, pero, pero igual, o sea, la universalidad era importante para tomar ese tipo de decisión. Obviamente el Espíritu Santo es el que confirma. Al fin y al cabo eran personas de fe, que tenían, tienen el Espíritu Santo y pues al final Dios hizo su voluntad ahí. Entonces, al final fue ratificado el canon como tal del Nuevo Testamento, ratificado en el concilio de Hipona en 393 después de Cristo. Sí, fue un poco tardado, la verdad, pero no lo suficiente como para que nosotros desconfiemos. Y habían otros libros que fueron un poco más discutidos, por ejemplo, este de Santiago, por ejemplo, Apocalipsis, fue un poco discutido. Eh, pero al final el canon se completó en el concilio de Cartago, no sé, 397 después de Cristo. Y ahí desde entonces tenemos esta Biblia. Más adelante, los 1000 y algo de años, la Iglesia Católica, en el siglo XV o XVI me parece, la Iglesia Católica eh, agregó los libros deuterocanónicos, según ellos, y bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso. De hecho, aquí vamos a hablar de eso. Los libros apócrifos o deuterocanónicos. Para nosotros, esos libros que están añadidos al Antiguo Testamento, aunque estamos hablando del Nuevo Testamento ahorita, ¿verdad? Pero solo hacer esa mención, ¿verdad? Esos libros que están en el Antiguo Testamento de las Biblias católicas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, para nosotros son considerados apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Oscuro, o sea, no son claros. O sea, y eso a veces pasa en nuestra Biblia, de que hay textos bíblicos, versículos, que son un poco oscuros, en el sentido que no explican lo suficiente como para que yo haga una doctrina de eso. En cambio, o sea, ¿qué es lo que debo de hacer? La misma Biblia, y eso es un principio de hermenéutica, que la misma Biblia se explica a sí mismo. O sea, si yo tengo un versículo oscuro, tengo que buscar versículos que sean más claros, que me den más luz. Así yo puedo complementar. Por ejemplo, están los versículos que hablan de que el que tiene fe y pida lo que quiera y yo lo haré, dice el Señor, ¿verdad? Ah, está bien, entonces cualquiera diría, o sea, que yo con la fe puedo tener este carro, yo con la fe puedo tener esta casa, y voy a orar todos los días, le voy a imponer manos. O sea, y ese no era el principio. En otras partes, en otros versículos, aclaran más el asunto, en donde dice que de acuerdo a la voluntad de Jesús, de Dios. Y de hecho en el Padre Nuestro, en la oración modelo, ahí se habla de que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, nosotros tenemos que alinear nuestra voluntad, lo que queremos, a la voluntad de Dios. Esa declaración es importante y es con lo que se inicia prácticamente esa oración. Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para nosotros son apócrifos esos libros. Para la iglesia tradicional dicen que son deuterocanónicos. Esta palabra está conformada por esas dos palabras, deutero y canónicos, parecido a Deuteronomio, ¿verdad? Que es segunda ley. En este caso es segundo canon. Hasta ellos mismos dan a entender que no es el canon principal, es un segundo. Entonces, como que ellos mismos están ratificando ahí de que no tiene la misma inspiración, ¿verdad? Pero bueno, así está en la Biblia, pues, de ellos, nosotros respetamos. Son libros considerados no inspirados.
pero eso sí, tienen una riqueza histórica bastante buena, nos puede servir para conocer un poco esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conocer mejor el contexto de lo que pasó en el Nuevo Testamento, los acontecimientos. Entonces, por una cuestión académica, considero que está bien leer algunos libros, no todos, porque hay unos que están mero raros, pero muchos fueron escritos en el periodo intertestamentario, en esos 400 años entre el cierre, por así decirlo, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fueron más o menos 400 años. Y aquí hay una lista, la mayoría son del Antiguo Testamento, por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácides, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Estos son del Nuevo Testamento, que fueron apartados, ¿verdad? Del Evangelio de Tomás, de Felipe, de María Magdalena, Epístola del Pseudo Bernabé, Laodicenses. Ese Laodicenses es bien interesante porque hay un texto bíblico en donde hace referencia a eso, pero bueno, pero no tenemos, o sea, al final lo que tenemos en la Biblia es lo que es inspirado, ¿verdad? Por alguna razón no están los escritos, algunos escritos que hacen referencia a la misma Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en Judas podemos encontrar un texto bíblico que pareciera hacer referencia al libro de Enoch, pero no lo tenemos, o sea, ahorita lo que tenemos del libro de Enoch, la mayoría son partes así añadido, entonces no es confiable. Entonces, tal vez como les digo, por una situación académica, podría ser útil leer alguno de estos libros. Por ejemplo, Primera y Segunda Macabeos es interesante porque habla sobre ese periodo intertestamentario y habla de las guerras que tuvo el pueblo judío, ¿verdad? Con esos imperios, esas naciones que estaban en esos tiempos, que eran, me parece que los griegos, y luego vinieron los romanos, y bueno, o sea, y en la misma palabra, hay un versículo ahí en Macabeos, porque estos dos los leí también, había un versículo donde hacía referencia, ya al final del segundo de Macabeos, me recuerdo, había un versículo que decía, eh, le estaba diciendo a la persona a quien le estaba escribiendo ese reporte, por así decirlo, era como una historia, ¿verdad? Y le decía de que si en algo no estaba, como dando a entender, ¿verdad? Que en su escrito, si algo no estaba bien o había algún tipo de falla, que lo perdonara, y se hizo como dando a entender así, ¿verdad? Se hizo lo mejor que se pudo, ¿verdad? O sea, qué inspirado va a tener ese libro, si el mismo autor lo dice de esa forma, ¿verdad? Y bueno, pero igual, como les digo, para una cuestión histórica puede ser útil este tipo de libros. Bueno, y también hay otros que, por cierto, este de Tobías también lo leí. Ahí salen hasta, como les diría, hasta fórmulas mágicas aparecen ahí de que el ángel Rafael, me parece, le dijo a Tobías que tenía que sacar un pez de un río y sacarle la hiel, las entrañas o el corazón, no me acuerdo qué cosas, y iba a quemarlo en un lugar donde estaba una mujer que había un demonio, Asmodeo me parece, que todos los que se llegaban a ella morían y que con eso iba a ahuyentar al demonio y que con un pedacito de esas cosas del pez también sanó a su papá porque era ciego y bueno, un solo relajo, ¿verdad? Que uno diría, qué raro esto, pero bueno, esos son los libros apócrifos definitivamente, ¿verdad? Tal vez para una cuestión de que saber, ¿verdad? Un poco al respecto podría servir leerlo. En el libro de sabiduría, por ejemplo, hay algunos consejos bastante buenos, pero hay otros que hay que tener cuidado, o sea, ahí verlos con lupa y tomar con pinzas si es posible, porque o sea, hay que tener cuidado. Nuestra Biblia es lo que más debemos de estudiar, ¿verdad? Porque ahí es donde está la verdad y la revelación de Dios. Bien, aquí hay un mapa para tener un contexto geográfico de cómo estaban en los tiempos de Cristo, aunque aquí este mapa es un poco más global en el sentido de que hay como 300, 400 años que describe, pero todo esto que miran aquí es el Imperio Romano, lo que llegó a conquistar, ¿verdad? O sea, fue bastante grande y en el tiempo de Cristo el Imperio Romano es
lo que estaba, ¿verdad? Los judíos estaban a su merced, o sea, ellos, si bien tenían cierta independencia de gobernar, siempre había un procónsul o una persona que estaba supervisando todo el trabajo que ellos hacían y habían cosas que no podían hacer, por ejemplo, dictar la muerte de alguien, ¿verdad? O sea, la pena de muerte. Eso no lo podían hacer ellos. Por eso es que los, ¿cómo se llama? El Sanedrín, sí, el Sanedrín, ellos querían matar a Jesús, porque de acuerdo a su ley, según ellos, estaba haciéndose pasar por Dios y para ellos eso fue idolatría, blasfemia y querían crucificar, matarlo, ¿verdad? Pero ellos no lo podían hacer, la ley no le permitía, por eso es que fueron donde Poncio Pilato y bueno, y conocen la historia. Pero es interesante conocer esto, ¿verdad? El contexto geográfico, estaba el Imperio Romano en ese tiempo y Jerusalén, Judea se puede decir, es toda esta parte que está aquí. En este pedazo es donde se dieron todos los acontecimientos de nuestro Nuevo Testamento y un poco de Egipto, ¿verdad? Porque huyeron hacia Egipto José y María con el niño Jesús porque quería matar Herodes el Grande a todos los niños, ¿verdad? Bueno, de hecho lo hizo, ¿verdad? De esa zona, así lo hizo. Era un déspota, Herodes el Grande era malísimo, era una persona que hasta mató a su propia esposa, me parece, a varios parientes cercanos, por temor de que le quitaran el reino. Entonces, es interesante eso, de que era una persona tan mala y al final, pues, todo fue de acuerdo a la profecía, porque había una profecía que decía, de Egipto he llamado a mi hijo. Me parece que está en Amós o en Joel, no recuerdo muy bien ahorita, pero es un texto bíblico que es una profecía directa hacia, hacia Jesús, hacia Jesús. Bueno, otro mapa solo para tener un contexto de la época. Este es Judea, aquí está Idumea, Samaria, Galilea y bueno, lo demás. Entonces, este territorio estaba dividido en cuatro. Una vez murió Herodes, eh, el Herodes el Grande, se dividió prácticamente el gobierno de toda esta zona en cuatro, que eran sus hijos o medio hijos, no sé, creo que eran hijos propios. Entonces se dividió en cuatro el reino, pero en este tiempo, este tiempo estaba reinando Herodes el Grande, el primero. Eh, entonces, este describe los acontecimientos del nacimiento e infancia del Señor. Él nació en Belén, ¿verdad? Quiero ubicarme. Aquí está, en Belén. Y también hay un acontecimiento aquí, bueno, la anunciación del ángel Gabriel a María de que iba a tener un hijo, fue aquí en Nazaret. También aquí está cuando iban al templo de Jerusalén por la Pascua y donde se les perdió a José y a María, a Jesús, ¿verdad? Fue aquí en estos acontecimientos. Quiero ver, cuando Jesús nació eh, en Belén y se oyó el edicto de que iban a matar a todos los hijos, ellos viajaron hacia Egipto. Y una vez murió Herodes el Grande, entonces por el ángel, ¿verdad? Les dijo que ya podían regresar y ellos no regresaron a Belén, sino que se fueron a Nazaret, siempre porque tenían un poco de miedito de cómo estaba la situación. Pero ese más o menos un poco de los acontecimientos dados en ese tiempo. Luego tenemos más, ¿verdad? Acontecimiento. Obviamente el ministerio de Cristo fue más que todo en esta zona de lo que era Israel antes, ¿verdad? Que hoy en día, pues, está un poco diferente la distribución, pero básicamente muchos de los acontecimientos se dieron en todas estas partes. Tiro y Sidón, en Monte de la Transfiguración, en Cesarea de Filipo, región de Galilea, Mar de Galilea, que por cierto estos no eran mares como tales, sino que eran lagos, pero así les pusieron el nombre y así se conocen.
Betsaida, Capernaum. Ahí están los numeritos y los acontecimientos que se dieron. No los voy a leer porque nos echaríamos todo el tiempo aquí. De ahí tenemos este gráfico del mar de Galilea. Es importante porque muchos de los acontecimientos y mucho del ministerio del Señor se dieron alrededor o en este lago como tal. Fue aquí en donde hizo muchos milagros, sanaciones, enseñó. El sermón del monte fue cerca de este lago, este mar de Galilea. Hizo muchos milagros, hizo la multiplicación de los panes y los peces. Jesús apareció a sus discípulos aquí en este lago cuando los discípulos, Pedro dijo, vamos a pescar, ¿verdad? Y regresar, después de que había muerto, ellos, no sé, o sea, estaban un poco cegados ahí, no conocían, no creían mucho sobre lo de la resurrección o no lo habían entendido quizás, y se regresaron a pescar y ahí encontraron al Señor. Y así una gran cantidad de cosas. Aquí fue donde fue la tormenta, que Jesús la calma, y pues una gran cantidad de acontecimientos. Este es un diagrama, la geografía de Jerusalén. Entonces, si se fijan, tenía un muro perimetral, creo que todavía lo tienen, no estoy seguro. Y aquí estaba dividido entre la ciudad nueva, ciudad superior. Y aquí estaba el templo en medio, al fondo. El templo de Herodes sería este. Herodes el primero, el grande. Él fue reconocido por ser un constructor, ¿verdad? Y él hacía grandes monumentos. El templo quedó muy bonito. Pero nadie lo quería. O sea, los judíos no lo querían porque no era judío. O sea, él, por una cuestión política, se hizo como judío, pero realmente no lo era. O sea, y él, o sea, como les digo, era una persona bien déspota, una persona muy mala. Pero bueno, hizo el templo de Herodes. Para los judíos no lo consideran como el segundo templo, ¿verdad? Para ellos el segundo templo es el templo de Zorobabel. Y así para ellos se tuvo que haber quedado. Bueno, entonces este es un diagrama y la ubicación en donde estaba, ¿verdad? Este es Israel y Judea, se podría decir, y aquí en este espacio estaba ¿cómo se llama? Esta ciudad de Jerusalén. El templo, pues esto ya lo vimos en una clase anterior, tenía su atrio o patio de las mujeres, estaba ¿cómo se llama? El patio de los gentiles, que es todo esto básicamente. Curiosamente, Jesús no entró hasta la zona esta, el atrio principal, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo. Él estuvo en el atrio, en el patio de los gentiles, curiosamente. Y ahí fue donde echó a todos los mercaderes, bueno, volcó las mesas de los cambistas y hizo todo eso, ¿verdad? Por el celo que tenía por la casa, que es su casa, pues, y él es Dios. Y bueno, este es el templo de Herodes, el que estaba en esa época. Era bastante grande, si tomamos en cuenta de que este es en una cancha de fútbol, vale, ¿verdad? Y así es todo esto del templo, es bastante grande. Son unas 2 canchas de fútbol y un poquito más, ¿verdad? Entonces, sí, era un templo impresionante. Bien, entonces eso era para ver un contexto geográfico básico. Ahora, algo importante que también puede servir para el estudio del Nuevo Testamento es conocer los partidos políticos y los religiosos de esa época. Por ejemplo, están los saduceos, que la palabra saduceo viene del griego que se dice como justos, o sea, ese es el significado, justos. Eran bastante humildes ellos. Era una casta de sacerdotes a cargo de los oficios rituales. O sea, ellos se dedicaban a esto, ¿verdad? Era un grupo más poderoso y prestigioso. O sea, ellos, ¿cómo les diría? O sea, tienen o sea, ellos tienen sus negocios, gente con dinero, gente poderosa. No solamente, o sea, no estaban dedicados al 100%, por así decirlo, a las cuestiones religiosas, aunque sí se decían llamar sacerdotes.
solo creían en el Pentateuco. Ellos eran un poco radicales en ese sentido, o sea, que solo creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Por eso es que se dice de que ellos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en los ángeles, ni en el Mesías, ni en la resurrección de los muertos. O sea que ellos tenían sus cosas bien apartados de lo que se conocía en ese tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo, eso era la creencia de ellos. Un texto bíblico donde aparecen es en Hechos 23, versículo 8. Ya se lo voy a poner. Hechos 23, versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Se podría decir que ellos, si bien no es que se odiaran, ¿verdad? Pero sí tenían bastantes conflictos doctrinales. Entonces, pero a veces se unían solo para atacar a Jesús. Pero bueno, esta era la doctrina de ellos y eso estaban en esos tiempos, los saduceos, que ellos decían que no existía la resurrección, por eso es que ellos solo creían en el Pentateuco, básicamente. Luego tenemos a los fariseos, que son como los más famosos, ¿verdad? La palabra fariseo significa apartado y era un partido más grande, o sea, por así decirlo, los saduceos eran como los ricos de ese tiempo, ¿verdad? Mientras que los fariseos eh, eran como más, ¿qué? Una clase media, media alta, algo así, media. Se apegaban mucho a la ley de Dios externamente, obviamente. O sea, ellos cumplían mucho de los rituales que se dicen en la Torá, en la Biblia, del Antiguo Testamento. Y como recordarán el publicano y el fariseo y el publicano, ¿verdad? Que ellos diezmaban, inclusive hacían ayunos todas las semanas, aunque la palabra no indica que hay que hacerlo toda la semana, ¿verdad? Prácticamente el único ayuno legal que está en la palabra es la del día de la expiación en ese tiempo, que hay que afligir el alma y bueno, por el sentido, el significado de esa fiesta. Pero de que todas las semanas tenían que ayunar, eso no estaba en la Biblia, o sea, eso era prácticamente una interpretación de lo que ellos hicieron. Ellos hicieron el Talmud, hicieron el Mishnah, que es una gran cantidad de reglas que ellos colocan que no están en la palabra, sino que son deducciones o interpretaciones que ellos hacen. Son entonces personas que, bueno, eran, o se podría decir, eran personas muy legalistas, creían en todo el Tanaj, a diferencia de los anteriores, ¿cómo se llamaban? Los saduceos. A diferencia de los saduceos, ellos sí creían en todo el Tanaj, no solo en el Pentateuco. Agregaron muchas tradiciones e interpretaciones, como les mencioné, y eran normalmente comerciantes, normalmente, o sea, eran personas que tenían su dinero, pero no eran así millonarios tampoco de esa época, y no eran pobres tampoco. Aquí hay un ejemplo de donde aparecen las escrituras, la verdad que aparecen bastante, ¿verdad? Bastantes veces en el Nuevo Testamento, en los evangelios más que todo. Pero bueno, aquí hay un versículo, Marcos 7, del 5 al 8. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Aquí vemos que los dos estaban juntos. Ya vamos a ver la descripción de los escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En ese tiempo, como les mencionaba, o sea, ellos tienen ciertas interpretaciones sacadas supuestamente de la Biblia, pero eso no está en la Biblia. Por lo menos así como ellos lo interpretaron y como lo practicaban. O sea que la tradición decía de que se tenían que lavar muy bien las manos para comer y para hacer una gran cantidad de rituales y cosas así. Entonces, respondiendo, nuestro Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto lo dijo el profeta Isaías, ya vamos a ver en qué pasaje. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y este era el gran problema que tenía nuestro Señor Jesús con los fariseos y los escribas, que ellos le dieron mucho más importancia a su tradición, a sus
reglas, es el Talmud, al Mishnah y todo ese tipo de escrituras que son interpretaciones de hombres, porque realmente no fueron congruentes con la palabra. Entonces se desviaron, ¿verdad? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Si ustedes buscan o encuentran en una biblioteca el Talmud o la Mishnah, van a encontrar libros grandes, con una gran cantidad de información, de leyes, de cosas que hay que hacer, que, bueno, y ese era uno de los grandes problemas que tenían en ese tiempo. Y era gente bien respetada, o sea, era gente que la gente, o sea, al verlos lo veían como maestros, como personas influyentes, personas importantes, obviamente también los saduceos, pero otra de las personas que estaban allí en ese tiempo es, obviamente son los escribas, que los escribas son fariseos, pero a tiempo completo, o sea, estaban dedicados totalmente al estudio e interpretación del Tanaj, ese era su trabajo, por eso eran personas más sabedoras de la palabra, bueno, del Tanaj, de ese tiempo, aunque ellos no le entendieron muy bien, ¿verdad? Porque si lo hubieran entendido bien, hubieran visto que en Cristo Jesús se cumplían todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Ellos tenían la tarea de transcribir y hacer copias de las escrituras, por eso es que de tanto copiar ellos tenían que aprender un poco, llamados como doctores de la ley, o sea, gente netamente académica, ¿verdad? Llegaban a ser jueces y en ocasiones, o sea, eran gente tan respetada que llegaron a ser jueces y cosas así. De los esenios no voy a hablar mucho porque no está en las palabras, que quiero adelantar un poquito más. Los celotes era como un partido judío, eran como fanáticos, que ellos querían la independencia con Roma. Y se dice que uno de los discípulos de Jesús era celote, aunque aquí lo dice literalmente en Lucas, que era Simón el celote, pero no tenemos garantía de eso, es una especulación, ¿verdad? Estos eran los típicos como revoltosos de ese tiempo, ¿verdad? Que querían una revolución. Luego tenemos a los herodianos, que era un partido político que estaba a favor de la dinastía de Herodes. O sea, ellos como tenían puestos importantes en el gobierno, por así decirlo, por ejemplo, recaudadores de impuestos, entonces a ellos les convenía que el imperio siguiera adelante, ¿verdad? Porque era gente que ganaba mucho dinero por medio de esta situación. Entonces ellos eh, eran pro Herodes, pro César, pro Roma, y eran enemigos aférreos de los fariseos. Pero ¿qué pasa? Ellos, entre los fariseos y los herodianos, se confabularon, aún siendo enemigos, para atacar y destruir a Jesús. Imagínense cómo dos opuestos, ¿verdad? Llegan a unirse por una causa, son bien maquiavélicos. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 3, versículo 6 y Marcos capítulo 12, versículo 13. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. También algo importante en esa época era el Gran Sanedrín, que era un supremo tribunal judío, conformado por 70 líderes de la nación. O sea que el pueblo judío tenía hasta cierto punto, cierto grado de gobernanza en su territorio. Entonces el Gran Sanedrín era, por así decirlo, el mero gobierno, la cúpula como tal. 70 líderes en donde estaban sacerdotes, mayormente saduceos, o sea, gente con dinero, ¿verdad? Escribas, mayormente fariseos, y ancianos líderes de la nación. Era gente poderosa, ¿verdad? Presidido por el sumo sacerdote, que normalmente era saduceo. Entonces, este sumo sacerdote, en el tiempo de Jesús, estaba Caifás, ¿verdad? Y estaba el otro. A veces se le llama concilio en el Nuevo Testamento a estas reuniones que tenían este tipo de tribunal. Se reunían junto al templo, o sea que estaba el templo de Herodes, ¿verdad? Y ahí a la par había alguna casita en donde ellos se reunían para tocar temas de gobernanza y cosas así. Ahora, ellos tenían derecho de gobernar bajo supervisión romana, o sea que no podía estar de lado los romanos, ¿verdad? Era su imperio, prácticamente ellos estaban sometidos al imperio, entonces ellos tenían que obedecer, pero sin embargo tenían cierta independencia, por así decirlo, en algunos temas. No podían aplicar pena de muerte, como lo mencioné anteriormente, necesitaban permiso del procurador romano, Poncio Pilato en este caso, y cada aldea y ciudad tenía su propio Sanedrín.
pero dependían del gran Sanedrín. O sea, quien juzgó a nuestro Señor Jesús eh, a ese nivel, ¿verdad? Fue el gran Sanedrín, no fue un Sanedrín local, por así decirlo, de una ciudad, que podría decirse que son municipalidades, ¿verdad? Sino que fue prácticamente la cúpula de gobierno de ese entonces, de Judea, ¿verdad? Y el gran Sanedrín era para toda la nación. Y finalmente, estas son algunas fiestas de Israel que estos estaban activas en esa época. O sea, ellos celebraban la Pascua, las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés también, las fiestas de la semana se le llama también. También el Día de las Trompetas, ellos lo celebraban, Día de la Expiación también lo celebraban, los tabernáculos, y ellos agregaban más, ¿verdad? Hanukkah, había otro que no me recuerdo ahorita, pero ellos tenían como varias fiestas, ¿verdad? Como 9 fiestas tenían, pero las oficiales que están en la palabra y que son las que se mencionan, las propias fiestas de Jehová, de Yahweh, son estas. Que todo esto pueden encontrar un resumen en Levítico 23, ahí están descritas las 7 fiestas. Eso es para tener un contexto del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la unicidad en los libros. La Biblia es una colección de escritos, es una biblioteca, o sea, tiene un conjunto de escritos en uno solo. Algunos libros son muy pequeños, por ejemplo, Filemón es prácticamente un libro, no tiene capítulos. También está Joel, que es bastante corto, y así hay libros en la Biblia que son bastante pequeños. Su mismo contenido da testimonio de esta pluralidad y unicidad, y unidad, porque todas tienen un tema principal, que es el trato de Dios con nosotros, el plan de salvación, y que todo apuntaba a Cristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En algunas partes se hace mención de las escrituras, dentro de la palabra misma se hace referencia a las escrituras. Y ahí vemos algunos ejemplos. Lo vamos a dejar así de tarea para que lo puedan leer, pero ahí hace referencia de que las escrituras, ¿verdad? Estas son las escrituras. Luego, mientras que en otras partes solo menciona la escritura, como haciendo ver como un todo, y ahí tenemos varios ejemplos también. Unos pasajes nos hablan de que hay muchos libros, otros que solo hay uno, porque lo ven como un todo. Y bueno, sí, quizás vamos a leer algunos versículos para tener un poco de contexto de todo esto. Uh, este es el de Levítico, hay una gran cantidad de información. Vale. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto se lo estaba diciendo a los saduceos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lo que pasa es que como ellos no creen en la resurrección, ¿verdad? Entonces la pregunta era de que si una persona se casaba con una mujer y ¿cómo se llama? Y el hombre se moría, y la mujer, pues según la ley, el hermano próximo de la persona que se murió tenía que tomarla como su mujer para darle prole, o sea, hijo, ¿verdad? Y así sucesivamente se murieron los 7 hermanos y la mujer al final se murió, ¿verdad? Entonces, ¿de quién va a ser mujer ya en la resurrección, después de la resurrección? Entonces ahí es donde Jesús la responde, ¿verdad? Y ese es un buen punto, algo interesante que tenemos que recordar, ¿verdad? Que una vez nosotros ya estemos en el reino de Dios, ya después, ya en la resurrección, ¿verdad? Con el cuerpo glorificado, ahí ya no nos vamos a casar, ya no vamos a tener necesidad de eso, sino que vamos a ser parecidos a los ángeles en ese sentido. Pero aquí el punto que quería traer es que ignoran las escrituras, dice. Y aquí está hablando prácticamente del Antiguo Testamento. En Lucas 24, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es cuando Jesús ya estaba resucitado, que tenía el cuerpo glorificado, y se les apareció a sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, él empezó, esto es en camino de Emaús, ahí empezó a enseñarles que toda la escritura hablaba de él, todo el Antiguo Testamento. Ahí podemos ver que
apuntaban muchas de las cosas que ahí estaban en el Antiguo Testamento en él. Los grandes asuntos que trata la Biblia llevan hacia un solo protagonista, el principal, que es Cristo. O sea, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hablan de Jesús. Eh, Aún en asuntos que parecen contradecirse y que por lo mismo han sido motivos de grandes controversias, aún así todo apunta a Jesús y tiene una unicidad como tal. Lo que pasa es que muchas veces al querer interpretar y cada cabeza de un mundo, a veces la gente se complica, ¿verdad? Pero realmente no hay contradicción en la Biblia, no hay incongruencia, no hay error, es infalible, es inerrante y es la revelación en la palabra de Dios como tal. No podemos agarrar texto y decir esto no aplica, esto sí, no, o sea, ahí está completa, ahí está todo lo que necesitamos. Algunos de los ejemplos de estas contradicciones que se pueden decir que existen es la soberanía de Dios al predestinar al hombre y la libertad de éste al escoger. Este es un pleito que ha habido de muchos años, ¿verdad? Calvinismo, arminianismo. Medio tocamos esto en el tema de la doctrina de la gracia, pero al final hay una línea que no sabemos cuál es, ¿verdad? La línea entre la voluntad del hombre y la soberanía de Dios. Entonces, eso es algo que no podemos entender, pero sin embargo, está claro de que las dos cosas son ciertas. La humanidad de Cristo también es algo difícil de entender porque la unión hipostática de Jesús, de que Él fue 100% hombre y fue, bueno, es 100% hombre y es 100% Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? O sea, es bien difícil. Es asombrosa la unicidad de la Biblia, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, aquí hay algunos ejemplos, no lo voy a leer por cuestión de tiempo. La simiente de la mujer, por ejemplo, es un texto que habla eh, sobre la primera profecía evangélica y se cumple en Cristo Jesús. Es un tipo o sombra de Cristo. El Cordero de la Pascua también es tipo o sombra de Cristo. La serpiente de bronce también, aunque parece extraño, pero sí es un tipo o sombra de Cristo. El apóstol Juan pues habla de eso. El día de reposo también, Jesús es nuestro reposo. El sacerdocio también era una sombra, un tipo de Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote realmente. Y bueno, ya casi vamos a terminar, hermanos. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan y ahí hay una gran cantidad de ejemplos en donde podemos ver esa complementariedad.